por estos tristores, ¿no? Entonces, esto sí ya se vuelve totalmente variable, ¿no? Y seguramente el ángulo estaría relacionado a la potencia en megavatios que uno quiere transmitir, ¿no? Cuando haya congestión, el ángulo estira un poco más la impedancia para que haya más flujo. Pero es una tecnología que hay que evaluar el costo, ¿no? No son tecnologías tan baratas, ¿de acuerdo? Entonces, la electrónica de potencia siempre va a estar actuando, ¿no?, en los sistemas de potencia para corregir o controlar demanda o tensión, pero hay que ver también de que estos dispositivos van a generar armónicos, ¿no? Armónicos porque están controlando o están recortando formas de onda, ¿no? Por eso tienen que venir acompañados de filtros, que es lo que vamos a ver ahora. Sí. ¿Ya? No te entendí muy bien. Hay cargas. Para un horno de arco es esto. Bueno, en un sistema de distribución, para que se presente un problema de fluctuación es porque seguramente hay una carga dentro de una zona residencial, ¿no? Entonces, primero yo creo que se debería ver las licencias, ¿no? Si es permitido en la zona este tipo de cargas que van a hacer fluctuar las bombillas en las cargas vecinas, ¿no? Y es lo único que se me ocurre, ¿no? Porque el horno, este tipo de horno, bueno, también hay industriales, pero normalmente no están en sistemas de distribución residenciales, sino ya se van a zonas industriales, que por su poca incidencia en la corriente, el nivel de cortocircuito que hay amortigua un poco esa fluctuación, ¿no? Ya está lo que conversábamos ayer, ¿no? No se olviden que acá siempre va a haber un Thevenin equivalente, ¿no? Entonces, como esto ya está a nivel de potencia, esto sí estremece al Thevenin, ¿no?, y lo hace fluctuar. Pero en el caso de un sistema de distribución, las cargas, digamos, no son de estas potencias, ¿no? Ya esto sería un cliente libre, ¿no? Para distribución, digamos, son potencias de 1 mega, 2 megas como cliente libre, ¿no? Uno, que deberían estar en zonas industriales, y dos, si es que encontramos fluctuaciones en zonas residenciales, lo más rápido pues es anular este tipo de cargas, ¿no? Porque no deberían estar en zonas residenciales, ¿no? Son cargas de uso residencial, como vemos, tarifas BT5B, ¿no? Y no sería justo pues para los vecinos que ahí haya un tipo de carga que esté haciendo corto a cada rato, ¿no? Sí. Eso es lo que ayer dije, ¿no? O sea, hay un desafío en las empresas porque ya nosotros estamos informados, ¿no?, de estos eventos, ¿no? Y digamos, lo primero que hicieron las distribuidoras cuando salió este tema de la norma de calidad, en algunos casos la estrategia fue de emitir comunicaciones a todos los industriales, así tengan cargas perturbadoras o no, indicándole que ellos tenían cargas distorsionantes y que la ley les amparaba a que en caso de no solucionar su problema les podían hacer un corte de energía, ¿no? Entonces todos se preocuparon, ¿no?, porque tenían pues sus procesos textiles, procesos de pintura, procesos digamos, industriales, ¿no? Entonces lo primero era cuantificar, ¿no?, qué disturbio era el que ellos podían generar, ¿no? Entonces lo primero era cuantificar en sus barras donde ellos compran energía para ver si es que desconectándose ellos, aprovechando algún mantenimiento,
ese disturbo tendría alguna relación con la energía, ¿no?, que ellos consumían. Entonces, ahí los industriales que no tienen cargas distorsionantes, definitivamente que cuando salen por mantenimiento, el disturbio sigue, ¿no?, porque ellos no son los que los originan, ¿no? Entonces, por ahí se empezó a descartar, entiendo, que fue la estrategia de las empresas, para un poco identificar quiénes eran las cargas distorsionantes, ¿no? Cuando identificaron las cargas distorsionantes, ¿no?, ya se iba a una segunda instancia. El tema era de que la carga distorsionante decía, de acuerdo, si que acá hay 5% de distorsión, puede ser que yo esté afectando el 5, pero no necesariamente es el 5, sino el 1, el 2, el 3, porque ya de por sí, como hemos visto, el sistema tiene una distorsión natural, ¿no? Entonces, si es que acá vemos que hay 5% de disturbio, tocaría a la empresa o al usuario saber de esos 5 en cuánto yo aporto como carga, ¿no? Entonces ahí se empezó a analizar el concepto de la direccionalidad de la perturbación, ¿no? Si venía del sistema o venía de la carga, ¿no? Y creo que ahí es donde se entrampó el tema, porque en el año 2002 salió una modificación de la norma en donde suspendía, digamos, todo tipo de penalidad debido a perturbaciones, ¿no?, quedándose solo el tema de la variación de tensión e interrupciones. Entonces, al no haber penalidad por perturbaciones, hoy en día solo las empresas están, digamos, reportando cómo están las perturbaciones en el tiempo, ¿no?, mes a mes, ¿no?, y están evitando de que entren cargas, como el caso del COES, que también lo comenté ayer, a través de estudios, que entren cargas que modifiquen esa perturbación o hagan que supere su umbral, ¿no? Para el caso de las distribuidoras, ellos también entiendo que revisan el expediente técnico de las cargas nuevas, ¿no? Y tendrían que tener también ese tipo de control para que las cargas nuevas cumplan con no variar la tensión, con no generar algún tipo de disturbio, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese es el control que deberían estar dando, ¿no? ¿De acuerdo? El análisis, ¿no?, de la experiencia que he visto un poco, a veces sucede que una industria, ¿no?, distorsionante favorece al sistema, ¿no? No necesariamente una industria distorsionante va a ser el que va a empeorar el sistema, porque muchas veces esa industria distorsionante ya viene con algún tipo de filtro. ¿Y qué sucede? Que ese filtro ha estado diseñado, ¿no?, digamos, para mejorar la instalación, pero visto el filtro en conjunto con todas las impedancias que tiene esa planta, se hace un gran filtro que sirve para mejorar las barras del distribuidor o digamos del transmisor, ¿no? Entonces es un análisis que se debe hacer muy minucioso, ¿no? Yo he visto muchas industrias grandes, inclusive en el país, que están sirviendo de filtro, ¿no?, a las barras de alta tensión, y que cuando estas industrias salen fuera de servicio, el filtro, inclusive el disturbio se incrementa, ¿no? Pero ya es un tema por un diseño que ellos tienen que no consideró el disturbio que viene de afuera, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos filtros, ¿no?, que el filtro puede servirme a beneficio de mi planta, pero a la vez beneficiar al resto del tevening, ¿no?, que pueda haber, ¿de acuerdo? Bueno, esto era con respecto a este fenómeno, esta fluctuación que siempre la vamos a ver en este tipo de cargas, sobre todo en potencia, ¿no?, y que la solución que se da a nivel mundial es el SBC, ¿no? Si ustedes buscan en internet cualquier solución relacionada al flicker, es siempre conectar un SBC, ¿no? Es una solución muy cara, ¿no? Un SBC está por el borde de los 8 millones de dólares, ¿no?, más o menos digamos de 100 megabar, ¿no? No es tan barato, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, también podrían buscar información en la India, ¿no?, que es un lugar donde existen muchas acerías, ¿no?, y cómo es su sistema de potencia, ¿no?, que vienen con SBCs, ¿no? Acá en el Perú tenemos
al menos tres acerías, no más, ¿no? En la India creo que por cada kilómetro cuadrado hay un ratio inclusive de acerías. Entonces ahí sí hay muchos problemas de fluctuación y seguramente van a encontrar tecnologías de este tipo de diferentes marcas, ¿no? Como Siemens, ABB y Nokia, ¿no? Que son los que desarrollan SBC. Bueno, estas son formas de onda que íbamos a ver ayer, pero ya hemos analizado, ¿no? Algunos disturbios que se capturan, ¿no? Durante mediciones que a veces tienen algún tipo de efecto, pero otras veces no. El que nos ayuda a ver los efectos es la curva de eventos, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta onda no tuvo mayor valor en PU, ¿no? Simplemente se deformó medio ciclo, más o menos 8 milisegundos, y eso a veces no afecta un proceso, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro tipo de anomalía, muy pequeño, ¿no? Y habría que ver si el proceso tiene algún tipo de incidencia, ¿no? Este ya es una onda distorsionada, ¿no? De corriente debido a armónicos. ¿Y qué armónicos se pueden ver ahí? Por ejemplo, según lo que hicimos ayer, es de alta frecuencia, armónica par, impar, múltiplo de 3. No es triangular, ¿no? La triangular es un poco más, digamos, así, ¿no? Ahí no es de alta frecuencia porque no tiene ese ruido característico, ¿no? No es una de que tiene armónica 5, 7, 11, ¿no? Más o menos es la forma que tiene, ¿no? Esta forma de onda es interesante, ¿no? Porque vemos que la onda no se distorsiona la detención, que es la de color azul, cuando la carga está fuera de servicio, ¿no? O al menos tiene una distorsión, ¿no? Natural, ¿no? Pero cuando ya la carga distorsionante entra con su forma de ese tipo, miren cómo la onda se empieza a distorsionar, ¿no? Entonces, esta corriente sí tiene efecto sobre el Thevenin porque sí le afecta, ¿no? A la tensión, ¿no? Afecta a la impedancia, ¿no? Si fuera una onda con una impedancia que no le afectara al Thevenin, esto sí igual, ¿no? Pero en este caso sí hay un efecto, ¿no? Es como nuestras viviendas, que tenemos muchas cargas no lineales, consumimos, digamos, entre 8 kilowatts, 5 kilowatts, hasta 10 kilowatts quizá, con todo distorsionado, ¿no? Nuestra tele distorsiona, el DVD, los decos, los CPUs, todo es distorsionado, a excepción de la plancha, ¿no? Que sí es lineal. Pero vamos a ver que si bajan la llave, la distorsión sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo, dependiendo de la zona, del distrito, digamos, por decir 4%, ¿no? Bajen la llave y sigan midiendo la tensión, la barra tensionada, y eso sigue en 4%, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra demanda es pequeña, ¿no? Respecto al Thevenin, que es como una carga infinita, ¿no? Pero si analizamos sí todo un distrito, por decir, todo un centro de transformación, eso sí tiene incidencia, ¿no? ¿Qué es esto acá? Antes de entrar al análisis de impedancias, vamos a ver algunas formas de onda adicionales para que nos quede claro el... Acá hay una onda de una impresora, por ejemplo, ¿no? Cuando es una impresora, sí. La impresora tiene dos regímenes, ¿no? Cuando está en stand-by y cuando imprime, ¿no?
¿no? Este es en régimen permanente, la forma de corriente, ¿no? Y este es cuando imprime o arranca, ¿no? Digamos, cuando imprime es tiene menos distorsión, ¿no?, que cuando está en stand-by, ¿no? Este es digamos, en modo ahorro de energía, ¿no?, y en stand-by, ¿no? ¿Y qué armónicas va a tener? ¿Qué dice? Esta sí es media triangular, ¿no? ¿No? A ver, veamos. ¿No? Ahí está el espectro de armónicas y se logra ver, ¿no?, que tiene de tercera armónica 78%, ¿no? Es la que tiene mayor, digamos, en estructura, como mayor porcentaje, ¿no?, de corriente de tercera armónica, que es lo que lo hace medio triangular. Y de ahí vienen otras armónicas, ¿no? Ahora, esta es una carga monofásica, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí veamos otra. Este es en régimen permanente, en el arranque, ¿no? Ahí sí no hay muchos armónicos, ¿no? Igual la tercera. Este es un poco relacionando la tensión con la corriente, ¿no? La tensión, como vemos, ya está un poco plana en la parte superior, ¿no? Tiene una distorsión de 3%, 4% en 220 voltios, ¿no? Y esto sería la potencia de los vatios V por I, ¿no? La forma de onda de los vatios, ¿no? Este es de una laptop. Casi todas las laptops tienen la misma forma de onda, ¿no? Unas menos que otras, ¿no? Por ahí una vez hice una evaluación de varias marcas, ¿no?, de laptops, Toshiba, Dell, ¿no? Y tienen sus variaciones, pero la tendencia es que sea una onda triangular, ¿no? Y mientras más se carga el procesador, se genera más, ¿no?, más armónico, más carga, ¿no? Entonces, esta laptop sí va a tener tercera armónica, ¿no? Y si superponemos la onda de tensión con la corriente, va a ser así, ¿no? Entonces, pero una laptop consume 440 miliamperios, factor de cresta 2.78, ¿no? Dijimos que el factor de cresta cuando no hay armónicos era, ¿se acuerdan? 1.4142, que era raíz de 2, ¿no? En este caso ya no es raíz de 2, es 2.75, ¿no? ¿Por qué? Porque si ven, tiene un valor pico bien pronunciado respecto al valor RMS que va a tener, ¿no? El valor pico entre el RMS es el factor de cresta. El valor pico, o perdón, factor de cresta, es igual al valor pico entre el valor RMS, ¿no? Para una onda ideal es raíz de 2, ¿no? Este es un buen indicador, ¿no? Ya cuando ustedes vean una onda con factor de cresta distinto es porque ya se ha deformado. Esta sería la potencia, los vatios, ¿no? V por I, multiplicando las dos formas de onda, V por I tendría ese tipo de consumo, ¿no? Y este es de un monitor LCD, ¿no? También un triangular, ¿no? Entonces, cuando todos encendemos en simultáneo, cuando juega Perú, vamos a inyectar esa forma de onda a las barras, ¿no? Pero no los 122 miliamperios, sino 122 multiplicado por los miles de televisores que hay, ¿no? Y todo se va a ir a la barra Lima 220 KB, ¿no? Entonces, queda mucho por investigar, saber cómo es esa incidencia, ¿no?
espectro, tercera armónica, ¿no? La tensión con la corriente y los vatios, ¿no? Acá hay un equipo de sonido, ¿no? No es triangular, tiene su espectro, tensión, corriente y potencia, ¿no? Entonces, como vemos, casi la totalidad de cargas residenciales son triangulares, ¿no? Múltiplo de 3. Las lámparas, también lo vimos ayer, la lámpara ahorradora es triangular, ¿no? Entonces se va a generar una componente de tercera armónica en los sistemas residenciales que van a fluir por los sistemas de distribución, ¿no? Entonces, el armónico 3 es un armónico que hay que analizarlo bien, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que caracterizarlo, ¿no? Porque no lo podemos obviar, al menos en distribución, ¿no? ¿De acuerdo? En sistemas industriales o de potencia, ahí no hay armónico 3, ¿no? Las cargas son distintas, son convertidores, variadores trifásicos que no van a existir, ¿no? Entonces, es ahí como se clasifican los disturbios por la secuencia, ¿no? Digamos, tenemos los armónicos, H indica el orden de armónico, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Hasta el disturbio que uno quiera analizar, la norma no se olviden que ve hasta el 40, ¿no? Entonces, estos armónicos, aparte de tener una frecuencia en Hertz, ¿no? Van a tener una secuencia, ¿no? Una secuencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta armónica de 1 es a 60 Hz, este es a 120, 180, este es a 240, a 300, 360 Hz, 420 Hz, etcétera, ¿no? Múltiplos de 60 Hz, ¿no? Y la secuencia se define en función a su rotación, ¿no es cierto? Si tenemos un fasor donde aquí tenemos la tensión R fundamental, por decir 1, por acá estará la tensión T1, y por acá estará la tensión S1, haciendo 120 grados, ¿no? Necesariamente tienen que estar así los fasores. ¿Para qué? Para que esto me dé una secuencia. ¿Qué secuencia sería? Positiva, ¿no? Porque empieza a girar este vector sobre este eje, ¿no? Y va a pasar R, pasa S y pasa T, que es la secuencia que usamos en las conexiones, ¿no? Entonces, digamos, la armónica fundamental, que es la que genera el trabajo útil, ¿no? De nuestros procesos, va a estar a secuencia positiva, ¿no? A no ser que usted haga una mala conexión y lo tenga a secuencia negativa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los motores, todos a secuencia positiva, ¿no? Pero los armónicos también tienen secuencia, porque al final también son vectores que están a otra frecuencia, pero tienen un sentido de giro, ¿no? Entonces, es muy fácil demostrar la secuencia. Podemos hacer uno rápidamente, o ponemos de frente la secuencia, ¿no? A ver, hagamos uno y a ver si su celular lo apaga. Hagamos un ejemplo de uno de ellos, ¿no? Para que vean la metodología y de ahí ya ustedes en casa pueden agarrar cualquiera, ¿no? Vamos a hacerlo bien breve porque la pizarra es un poco pequeña, no va a alcanzar. Entonces, digamos, si definimos estos vectores, ¿no? de frecuencia fundamental 60 Hz, ¿no? Sus vectores van a estar dados como R1, supongamos que esto es balanceado, o sea, va a tener un módulo B1 en los tres casos, ¿no?
va a tener una amplitud B1 y puede estar asociada a una onda senoidal omega T, ¿no? BR2, no, BR1, BS1 va a estar igual a B1 seno de omega T menos 120 grados, ¿no? BS1, y finalmente la tensión T1, B1 seno de omega T más 120 grados, ¿no? Esa sería la expresión de las funciones de la tensión a 60 Hz de secuencia positiva, ¿no? Entonces, si agarramos la armónica 3, que es la que vamos a ver ahora, ¿no? La armónica 3 tiene una expresión, al igual que la fundamental, ¿no? Que simplemente está a otra frecuencia. Entonces, si esto lo pasamos a otra frecuencia, la armónica B3, BR de orden 3, ¿no? Va a ser igual a un módulo B3, ¿no? No sabemos cuánto es B3, puede ser 3%, 2%, 50%, ¿no? Como estamos con las ondas senoidales, va a ser seno de 3 omega T, ¿no? Porque ya está a 180 Hz, ¿no? Para el caso de la fase S de la tercera armónica va a estar dado a B3 seno, ¿no? De 3 omega T, pero como ya está a 180 Hz va a multiplicar el complemento, ¿no? Sería menos 3 por 120 grados, ¿no? Y finalmente en la fase T vamos a tener el mismo módulo, porque estamos asumiendo que la carga va a ser balanceada, si no le ponen otro módulo, seno de 3 omega T más 3 por 120 grados, ¿no? Esa sería la expresión de la tercera armónica. ¿Por qué desarrollamos eso? Para ver el sentido de rotación, ¿no? Y acá nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que esto es 3 por 120, estamos hablando de 360 grados, ¿no? Entonces ya lo ponemos acá para ahorrar un poco de espacio. Esto es 360 grados y 360 grados, ¿no? Entonces, al ser un vector 3 omega T con un giro de 360 grados, ¿no? Al final esto tiene un equivalente, ¿no? ¿Qué pasa cuando el vector gira 360 grados? Se pone simplemente el ángulo, ¿no? Es cuando teníamos un vector por acá cuyo ángulo era 360 más algo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces el 360 era lo mismo que poner 360 más teta o teta, ¿no? Porque las vueltas daban, ¿no? Hacían que el ángulo se quede sin alterarse. Entonces acá, si aplicamos esa propiedad, vamos a tener que esto es B3 seno de 3 omega T, porque ya dio 360 grados, 2pi. Y acá también va a quedar en B3 seno de 3 omega T, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este análisis? Que la tensión de tercera armónica, ¿no? ¿Cómo rotaría? Rotarían iguales, ¿no? Es decir, que los tres estarían superpuestos en algún punto en el espacio, ¿no? Podrían estar acá. O sea, que acá va a estar la B3R, la B3S y la B3T, ¿no? O sea, las tres van a girar, ¿no? Y van a estar acopladas a un mismo ángulo, ¿no? Significa que esa secuencia es homopolar, ¿no? Es una secuencia homopolar, ¿no? Entonces, esta es de secuencia 0, ¿no? Si hacemos esta misma aplicación para la armónica 5, vamos a darnos cuenta que la disposición de los vectores va a ser de secuencia negativa, ¿no? Y acá va a ser negativo, ¿no? Es la forma de cómo demostrar el sentido de rotación de los armónicos, ¿no? Y si hacemos todo esto, va a generarse una regla práctica, ¿no? Que la primera es de secuencia positiva, esta es negativa, 0,
positiva, negativa, 0, positiva, negativa, 0, positiva, negativa, 0, positiva, etc. ¿no? Y acá nos vamos a dar cuenta que justo esa armónica que vuelve triangular a la onda, ¿no? Es múltiplo de 3, la que vimos, ¿no? Siempre va a tener una secuencia homopolar o 0. Y es justamente la armónica que genera nuestras cargas, nuestros electrodomésticos, ¿no? Es una armónica homopolar. En corriente, cuando los tres vectores van a tener el mismo ángulo, significa que se van a sumar, ¿no? Se van a sumar en su totalidad. ¿Cómo es que se van a sumar? Veamos. Sí. Depende de la carga. Yo lo he agrandado para dibujar, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer vimos en la lámpara, creo que está en 80%. Depende de la carga que se use. Puede ser más de 100%, ¿no? Entonces, si tenemos corrientes armónicas, ¿no? En la fase R, por decir, usted hace una medición y en la fase R tiene 4 amperios, ¿no? A un ángulo X. En la fase 3, S, perdón, tiene 5 amperios a un ángulo Y. No, necesariamente va a tener el mismo ángulo, ¿no? Van a estar por ahí. Y en la fase T tiene 4 amperios al mismo ángulo, ¿no? Entonces significa que estas corrientes al sumarse, ¿no? Estamos hablando de 9, 13 amperios, ¿no? Va a ser la suma de la corriente R, S más T, pero de la tercera armónica. Cosa que no sucede cuando la corriente es de secuencia positiva o negativa, ¿no? Porque si la corriente es de secuencia positiva, por decir la fundamental 1, aquí es 100 amperios, y esto está a 0 grados, R, 1S, 100 amperios a menos 120 grados, y este es 1T, 100 amperios a 120 grados. Si hacemos la misma suma acá de corrientes, este es igual a 0, ¿no? Pero en el caso de la tercera armónica no va a ser igual a 0 porque sus ángulos hemos demostrado que siempre van a ser los mismos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implicancia tiene en los sistemas eléctricos, sobre todo en la distribución? Cuando tienes una conexión con neutro, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que todas esas corrientes monofásicas que se generan en la tensión R neutro, todas esas corrientes van a sumarse al neutro. Pero, ¿qué corrientes? ¿No? Las armónicas 3, 6, 9, 12, ¿no? La 1 va a pasar al neutro. Si el sistema es balanceado, no va a pasar, ¿no? Si que acá ya hay un desbalance, sí, pero es mínimo lo que va a pasar, ¿no? Pero la armónica 3 va a pasar en su totalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos visto cargas, ahora que los monitores tienen 80% de tercera armónica. Es decir, si tiene 100 amperios en un grupo de monitores, acá va a haber 80 amperios. 80, 80, 80. Estamos hablando de que por acá van a pasar 240 amperios de tercera armónica. Quizás esté balanceado, tenga 0, pero 100, 100, 100 y acá 240, ¿no? O
sea, la sección del conductor acá va a tener que ser necesariamente mayor a la de las fases, ¿no? Debido a que por acá no solo pasa el defecto del desbalance, sino que se suman todas esas armónicas en su totalidad. Si no tienes neutro, es un aislado, el neutro aislado, se quedan ahí encerradas porque no tienen dónde desfogar, ¿no? Que se va a tus bobinas. Si es un transformador, este transformador tiene que ser un trafo que aguante esa corriente adicional, ¿no? Que va a tener ese devanado, ¿no? Ahora, normalmente uno, sobre todo en los centros de cómputos, usamos transformadores 380 con neutro 220, ¿no? Para colocar servidores, colocar computadoras, ¿no? Entonces, este neutro tiene que estar bien, por lo menos 60% más del calibre que pongas en fase, ¿no? Debido a que esas cargas, pues no puedes hacer nada contra, no le puedes decir pues al monitor, a no ser que quieras filtrar esas corrientes, pero es una inversión creo que no necesaria, ¿no? Una solución rápida es tener bien dimensionado este neutro, ¿no? Bien dimensionado, porque si no se te va a calentar, pues si lo diseñas a la mitad de lo que hay acá en las fases, se va a calentar, ¿no? O sea, este va a soportar más corriente, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Ese neutro tiene que estar a tierra? Bueno, ya es por el código nacional, esto creo que sí tiene que estar aterrado, ¿no? Entonces veamos unas medidas de este tipo de disturbio, digamos, de tercera armónicas que se puede presentar. La teoría dice, ¿no? Si yo tengo ondas triangulares, significa ondas con tercera armónica por fase, ¿no? Como vemos acá, ¿no? RCT. La suma de estas ondas van a ser una onda triangular pura, ¿no? En el neutro, ¿no? No por la fundamental, sino por las armónicas múltiplo de 3, ¿no? Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Y qué dice la práctica? Veamos. Ahí tengo un centro de cómputo de esta característica, RCT neutro. La corriente RMS, que es la sumatoria, no se olviden la corriente RMS, ¿no? La hemos visto ayer. ¿Qué es la corriente RMS? Es la sumatoria de todas las corrientes al cuadrado, armónicas y raíz, ¿no? Y acá está la tercera, ¿no? Tercera, la primera, ¿no? Esta es la corriente RMS de un centro de cómputo. Las fases RST y la curva de color verde es la del neutro, ¿no? Entonces, estos son feriados o sábados y domingos, ¿no? Cuando enciende el centro de cómputo, las tres corrientes llegan alrededor de los 130 amperios, ¿no? Pero por el neutro, ¿cuánto está pasando? 160 amperios, ¿no? Esta es la hora de almuerzo, ¿no? Y otra vez, ¿no? ¿Por dónde fluye más corriente? Neutro. ¿Por qué? Por el efecto del armónico homopolar, ¿no? Entonces, si es que ahí no tienes bien dimensionado el calibre, eso se va a calentar, pues, ¿no? Si dimensionaste el neutro a un calibre de 120 amperios, el calibre conductor se va a calentar, ¿no? Ahí está para un día, ¿no? Entonces el neutro siempre va a tener más corrientes cuando tengamos este tipo de cargas, ¿no? Y en nuestro caso, en los sistemas de distribución, eso se va a ver reflejado también en los transformadores, ¿no? Ahora, con la pregunta del colega, acá hemos visto que esto se encierra, ¿no? ¿Qué significa?
que todas las armónicas, ¿no?, múltiplo de 3 se van a quedar acá, ¿no? ¿No? Y eso es lo que hace que en potencia, o sea, ya en media tensión, no refleje mucha corriente tercera, ¿no? Cuando ustedes midan en 220 kilovoltios, 138, la armónica 3 ya es casi despreciable, ¿no? ¿No? Debido a que todo se está quedando dentro de los transformadores de distribución, que son conexiones de Y, ¿no es cierto?, delta estrella, ¿no? Entonces, este factor de tener un trafo delta en un flujo de armónicos impacta, ¿no?, en las corrientes, porque no va a dejar pasar este tipo de corriente, ¿no? Pasa en su totalidad. Sí, pasa en su totalidad. Eso creo que lo tengo por acá. ¿No? ¿No? Cuando es YY, lo que se genera por acá se va al sistema, ¿no? Cuando es Y delta, se queda acá. Y lo que se va a media tensión y de Y alta tensión ya no se ve, ¿no? Y veamos los espectros de esas formas de onda, ¿no?, de corriente en amperios, ¿no? Entonces, vamos a ver de que el sistema tiene un desbalance producto de las cargas monofásicas, ¿no?, porque a veces no se puede equilibrar bien en el transformador, ¿no? Tenemos servidores, centro de cómputos, pero va a existir un desbalance, ¿de acuerdo? Estas son las componentes fundamentales de las tres fases RCT, ¿no? Y el neutro también tiene su componente fundamental, que sería la sumatoria de estas tres con sus ángulos y nos da un residuo de corriente, ¿no? ¿No? Si la condición fuese ideal, solamente analizaríamos este caso y diríamos que en el calibre del conductor neutro tiene que ser, pues, la cuarta parte, ¿no? Porque por el neutro va a pasar solo 35 amperios de corriente fundamental, ¿no? Pero ya sabemos que no podemos obviar porque hay cargas distorsionantes, ¿no? Está la tercera armónica, ¿no? Como vemos, en las fases RCT hay una tercera armónica que son de las propias cargas, pero la suma prácticamente aritmética es la que se va al neutro, ¿no? Y luego, en menor incidencia, la sexta, por ahí la novena, la doceava ya casi nada, y la quinceava sí, ¿no? Múltiplo de 3, ¿no? Entonces, este es el valor ideal, pero el RMS es la sumatoria de cuadrado de todo lo que tiene esa fase. Y los armónicos también se pueden expresar en porcentaje, ¿no? Y la relación del armónico en porcentaje, ¿no?, es el valor del armónico entre la fundamental, ¿no?, multiplicado por 100%, ¿no? O si es de la corriente, entonces, si pasamos eso a porcentaje, esos son los valores, ¿no? 100% las fundamentales, porque van a ser las referencias. Y vemos que esto tiene 444%, ¿no? ¿Por qué? Porque para el neutro esto es pequeño, ¿no? Entonces un número dividido entre un número pequeño tiende a ser alto, ¿no?, porcentualmente,
Y ahí se ve mejor el impacto, ¿no?, porcentual, ¿no? Es decir, que el conductor neutro casi no tiene componente fundamental, ¿no? Y finalmente, ¿no?, se puede decir que la corriente no va a pasar de un lado en el devanado en delta, ¿no?, porque las corrientes, al reflejarse, ¿no?, de un lado a otro, se van a reflejar acá, ¿no? Esta con esta de acá, esta con esta, y por aquí, ¿no? Entonces, si el sistema es balanceado, o sea, tenemos tres corrientes iguales, acá necesariamente la corriente I3 tiene que ser cero, ¿no?, para que esto siga dando vueltas, ¿no? Acá también tiene que ser cero, ¿no? Y acá tiene que ser cero, ¿no? Esto más cero es I3, ¿no es cierto? Pero si ya hay un pequeño desbalance, por decir acá hay 4 amperios y acá hay 5, entonces por acá se va a ir 1 amperio, ¿no? Pero es mínimo, ¿no?, el valor. O sea, para que se cumpla esta condición, tienen que estar balanceados. Si hay un desbalance, va a haber un residuo que se va a ir al sistema, ¿no? ¿Perdón? No, es que esto es indistinto, ¿no? Porque tú conectas la carga acá. ¿No? Y si lo tienes a tierra, es igual, o sea, tienes que tener un punto para conectar una carga monofásica, ¿no? En cargas trifásicas sí ya no aplicaría eso, ¿no? Pero como les digo, las fuentes no lineales, trifásicas, por la tecnología que tienen, no van a generar tercera armónica. Entonces vamos a analizar las impedancias ahora. Las fuentes de corriente, y hacemos algo de filtros. ¿De acuerdo? Ya conocemos una fuente de corriente antes de avanzar con impedancias, que es la del rectificador de 6 pulsos, que ya son cargas trifásicas industriales, ¿no?, como hemos visto, que pueden ser por diodos o tristores o IGBTs o IGCTs o GTOs. Hay una aplicación infinita, ¿no?, de estos semiconductores, que yo tengo por acá unas gráficas que mejor se las muestro. Me permiten 2 minutos.
1, 2, 3. Buenas noches. Un ratito, mientras viene a arreglar, le vamos a pasar las encuestas. Mientras esperamos al técnico. Terminando lo dejan en la salida, la mesa de la salida. Es individual, no tiene nombres. Anónimos para que puedan dar sus intereses con libertad. No se sientan presionados. ¿Te has presionado? Ya. No, acá hay una aplicación interesante de los semiconductores, ¿no? Por ejemplo, los SBCs se controlan con tristores en un rango de frecuencia de 60 Hz, ¿no? Y sirven para aplicaciones en potencia de hasta, esto está por 100 megas, 1000 megas, ¿no? Entonces, el dispositivo que se usa en los SBCs tiene una aplicación porque no es idóneo para frecuencias bajas, que es la computación donde controlan la potencia reactiva, y para potencias altas, ¿no? Luego están los IGBTs, que su aplicación es un poco para frecuencias más altas, los IGBTs, los GTOs, los MOSFETs, que son usados en los UPS, que trabajan a frecuencias más altas, pero a potencias menores, ¿no? Esta es la gama de aplicaciones que hay en electrónica y potencia, ¿no? Y justamente estos semiconductores son los que recortan las señales de corriente y generan las ondas distorsionantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de rectificador se le conoce como un rectificador de 6 pulsos, ¿no? ¿De acuerdo? El rectificador de 6 pulsos va a generar corrientes armónicas en el lado AC, es decir, si esto se va a la fase R, ¿no? Acá va a haber una corriente R que va a tener corrientes armónicas generadas por la conmutación de los diodos, ¿no? Entonces hay una regla práctica para definir eso. Se dice que las corrientes que genera un rectificador está en función al número de pulsos P multiplicado por un número N más menos 1. Entonces, para un rectificador de 6 pulsos, las armónicas características que va a generar van a ser 6n más menos 1, donde n es un número entero. Si n es 1, se genera la 5, 7, 11, 13, 17, 19 y sucesivamente, ¿no? ¿Qué más dice esta regla? Que la magnitud de la corriente por unidad armónica de este tipo de rectificador es 1 entre h, ¿no? ¿Qué significa? Que la quinta armónica de un rectificador de 6 pulsos va a ser 0,2 pu o 20%, ¿no? Porque es 1 entre 5. La séptima armónica va a ser 1 entre 7, que es aproximadamente 14 por 0.14 o 14%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como la mayoría de los convertidores tiene este tipo de tecnología, ya sea con diodos o IGBTs, ¿no? Ya uno puede saber qué armónica característica va a tener, ¿no? Si esto es de 1000 amperios, yo sé que la quinta armónica va a ser 200 amperios, ¿no?
Si es de 100 amperios, 20 amperios. ¿Por qué? Porque matemáticamente se puede demostrar a través de la forma de la corriente IR que va a ser media cuadrada, ¿no? por la generación de la corriente de los diodos, ¿no? Entonces, si ustedes desarrollan Fourier para descomponer armónicos de esta forma de onda, van a obtener 5, 7, 11, 13 con esas magnitudes, ¿no? Entonces, esa es una fuente de corriente que va a generar esos tipos de corriente a esta forma de onda, ¿no? En la práctica no es puramente cuadrada debido a la parte senoidal, es así. Y son consumos constantes, ¿no? No tiene mayor variación, ¿no? No tiene mayor variación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tiene una carga, ¿no? Constante, no es como el horno de arco que está haciendo corto, ¿no? Esta aplicación también está en los variadores de velocidad, ¿no? Para no dibujar el rectificador de 6 pulsos, podemos dibujar un equivalente. ¿No? Este equivale a hacer este tipo de conexión o hacer un convertidor AC-DC. ¿De acuerdo? Entonces un variador de velocidad no tiene las señales alternas a un rectificador. Esta tiene una señal en DC que se acopla a un inversor y acá tienes el motor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces este es el rectificador y este es el inversor. Al final la tecnología es de 6 pulsos, una cajita equivale a 6 pulsos, ¿no? Entonces la corriente que genera este tipo de cargas, ¿no? IR, como ya sabemos la forma de onda, va a tener la característica de corriente de quinta, séptima, onceava, treceava, ¿no? Luego pasaríamos al rectificador de 12 pulsos. El rectificador de 12 pulsos se puede generar haciendo una combinación usando 2 de 6, pero teniendo 2 transformadores o un trafo de 3 devanados, ¿no? Donde acoplas acá, si es un rectificador lo dejamos ahí, ¿no? Y acá tienes las señales RST, ¿no? Entonces acá vas a tener una carga con los polos positivos, ¿no? Y los polos negativos, ¿no? Entonces, al tener 2 rectificadores de 6 pulsos, al final todo este conjunto resulta de 12 pulsos, ¿no? ¿Pero qué ganamos con 12 pulsos? Bueno, apliquemos la fórmula
de armónicos sería 12p n más menos 1. Significa que va a generar armónicas 11, 13, 23, 25, etc. O sea, no voy a inyectar quinta armónica, ¿no? Como en el de 6. Quinta ni séptima. Entonces, este tipo de rectificador es más limpio, ¿no? En disturbios. Pero, como ven, tiene 2 bloques y va a ser más costoso, ¿no? La eficiencia. El cost-fi de este rectificador, si hacemos unos cálculos, es 0.95 el de rectificador, sin considerar el motor. Y acá va a ser 0.99. Menos pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las pérdidas sería la potencia en DC entre la potencia en AC que ingresa, ¿no? Y más limpio. Este tiene más o menos una distorsión de 30%. Y este, como no tiene quinta ni séptima, tiene una distorsión de 12, alrededor de 12%. Entonces, este es todo un capítulo en un curso, ¿no? De rectificadores. Y se pueden construir en función a laboratorios o modelos. Luego viene el de 18 pulsos. Entonces, las fuentes de corriente se van a caracterizar por la tecnología del equipamiento electrónico, ¿no? Y también por estos aspectos de generación de armónicos, ¿de acuerdo? Sí, claro. Tres devanados. Entonces podemos ver la presentación que tienen impresa, ¿no? Ahí hay un caso bien interesante. No vamos a ver el caso, sino un poco los datos de placa, ¿no? Son rectificadores de este tipo, ¿de acuerdo? Pero asociados a transformadores de 2 devanados, ¿no? Entonces, como vemos, uno de ellos es Y de 5, porque esa es la condición que deben tener, ¿no? O sea, este tiene que ser Y de Y, ¿de acuerdo? Y lo que hace esta configuración es que la quinta armónica que se genera por acá, con respecto a la quinta del otro rectificador, se desfasen 180 grados vectorialmente, ¿no? Eso es lo que hace el grupo de conexión, para que cuando salgan al devanado primario se anulen. Y eso sucede solo con la quinta y séptima, por eso que te quedas 11 y 13, ¿no? Entonces, esa es una aplicación que tienen ahí. Tienes un trafo Y de 5, está en la placa, ¿no? Y uno Y de 0, ¿no? Entonces, esos son rectificadores en base a diodos, son antiguos. La distorsión de tensión en 6,6 kilovoltios, o sea, media tensión, está en 5,9. Y este es uno de los casos donde puedes encontrar ese tipo de distorsión alta, ¿no? Por ejemplo, para ese nivel de distorsión, ya inclusive hay algún tipo de ruido que se genera en el trafo de potencia, ¿no?
ya hay vibraciones, ¿no? Porque ya es una distorsión alta, ¿no? Entonces ahí tenemos los transformadores con los rectificadores que hemos visto de 6 pulsos en base a diodos, conexiones YY0, YY0 y YD5, ¿no? Y lo cual hace que las distorsiones sean desequilibradas por barra, porque por acá tienes 4 y por acá 3, ¿no? Y no te permita conectar condensadores, ¿no? Por un fenómeno de exceso de corrientes armónicas, ¿no? Digamos que si acá hay 4 MVA de rectificador de 6 pulsos, de los 4 MVA el 20% va a ser de quinta armónica, ¿no? Por cada uno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que más se puede apreciar acá? Es que el enlace de las barras, ¿no? Está abierto, por eso hay desequilibrio en las tensiones, ¿no? Y si ustedes analizan este caso, al final al tener los dos devanados es lo mismo que tener, digamos, si tenemos eso, es lo mismo que tener esto en la red, ¿no? Al final todo este bloque va a ser de 12 pulsos, ¿no? Pero si ponemos YY0 con YY0, ahí sí no siempre van a ser de 6 pulsos. Es como, yo también he visto casos donde esto es YYY. Yo no sé si es por error o por, ¿no? O sea, al final se quedaron con un grande pero de 6 pulsos, ¿no? Hay industrias que tienen YYY, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, para amortiguar esa distorsión de 12% que es abismal, ¿no? En porcentaje, los motorcitos que están ahí de color rojo, creo que son ya los que estaban teniendo problemas ya de quinta armónica, ¿no? Entonces, acuérdense que la quinta armónica, ¿de qué secuencia es? Negativa, ¿no? Entonces, tener mucha quinta armónica, porque ahí hay mucha quinta armónica, eso se va a meter a los motores, ¿no? Y al ser una secuencia negativa, va a ir en contra de su giro, ¿no? Y los va a hacer trabajar más. Entonces cualquiera podría decir, no, hagamos un filtro, pero en estos casos a veces no es necesario hacer un filtro, porque teniendo este tipo de configuración, yo me ahorro en comprar o invertir en un filtro de quinta y séptima armónica, porque con tan solo desfasar los transformadores, estoy anulando a cero la quinta y séptima armónica, igual acá, ¿no? Entonces es lo que uno puede percibir, ¿no? Miren, tenemos 3 transformadores YY0 y 4 YD5 que tranquilamente podrían estar en este mix, ¿no? Pero ¿por qué no pueden estar en el mix? Porque la barra está abierta, ¿no? ¿Y por qué se abrió la barra? Nadie sabe, ¿no? Entonces, bueno, a mí me comentaron que fue por una falla en el año 80 que sucedió y de ahí alguien se olvidó cerrarla, pues, y la producción siguió, ¿no? Con barra abierta, ¿no? Pero enlazando la barra, miren lo que va a pasar. Bueno, veamos las formas de onda, ¿no? Esas son las formas de onda cuadradas, ¿no? Pero no son cuadradas porque hay una senoidal, ¿no? Entonces, esto si lo descomponen en Fourier es 20% de quinta, 14 de séptima, 4% de onceava, 3% de treceava y así va disminuyendo, ¿no? Ese es en uno de los transformadores, ¿no? Veamos, ¿no? Ahí están los factores, la descomposición de corriente, ¿no? De la quinta armónica, ahí están los porcentajes.
voltajes, 28%, 6%, ¿no? Empiezan a tener la misma estructura teórica, ¿no? No necesariamente va a ser igual, ¿no? Pero los valores están por ahí. Esta es la tensión de color, la onda verde es la tensión acá, en bornes del rectificador. Y ahí sí vemos que están las muescas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablaban de las muescas? Por la conmutación de los diodos, ¿no? Pero en el lado de alta no se ven esas muescas porque ya el lado de alta está asociado al Thevenin, ¿no? Pero en los bornes no. Está la impedancia por medio. Y si juntamos, ¿no? Ahí vemos las muescas, ¿no? Cuando un diodo deja de conducir, ¿no? Entre el otro, acá hay un tiempo que recorta la onda de tensión, ¿no? Esta es la forma de onda en el lado delta, ¿no? Voy a hacer un trifilar. ¿De acuerdo? Entonces las formas de onda de este tipo de rectificador, ya lo hemos visto, siempre van a ser, y este también va a ser igualito, ¿no? Entonces cuando tenemos un sistema estrella-estrella, todo lo que hay acá se refleja automáticamente en el lado, ¿no? Primario, ¿no? Pero cuando tenemos ya un Y delta, ¿no? El delta le va a generar una variación en la forma de onda, pero que al final tiene la misma componente armónica, ¿no? No es que este sea mejor que otro, o sea, al final los dos son idénticos en distorsión, ¿no? Eso es lo que vemos en el lado delta, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que tener un ángulo acá, un ángulo phi, que es el de desfasaje, de tal forma de que yo pueda superponer estas dos ondas y tener una onda de mejor calidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tengo que lograr que la primera onda que está acá se superponga, ¿no? Con la segunda onda que está por acá. Si yo logro eso, la resultante va a ser una onda de 12 pulsos. Pero si a mí no me sale eso, es decir, hago otro ángulo, entonces voy a tener el riesgo de tener esto. Miren. Tengo acá la onda en el primario y a lo mejor me desfaso un poco, ¿no? Entonces ahí sí ya no voy a lograr pues el de 12 pulsos, ¿no? Por eso que el ángulo es importante de acá, ¿no? Es el que tiene que definir de tal forma que se junten, y esto va a lograr que una de la quinta armónica del trafo YYY se separe 180 grados, ¿no? De la quinta armónica del Y de 5, ¿no? Entonces se cancela, ¿no? Entonces si usted trabaja con un Y de 7, no va a obtener el de 12 pulsos, ¿no? Esto tiene que ser necesariamente Y de 5, ¿no?
es como está en esa planta que hemos visto, ¿no? Entonces veamos el resultado. Un tercero acá. No, allá, ok. No, estos solamente trabajan entre sí y los otros entre sí. Entre todos, no, al final entre todos son un conjunto de 12 pulsos. Para pasar a 18 pulsos hay que hacer un transformador hexafásico y el desfasaje ya no es 150 grados, sino tiene dos ángulos de desfasaje de 7 grados y el otro creo que es de 40 y tantos grados. Ah, pueden hacer las pruebas con DY7, DY11, pero digamos, el otro tiene que ser también YY0 y YD5. Si yo pongo YD11, no va a calzar. No, tienen que jugar en pares. Para pasar a 18 pulsos, que es otra tecnología, y después hay de 24 pulsos y de 36 pulsos, que es hasta donde yo sé que existen en algunos drives, ya hay que mover otros tipos de ángulos y hay que usar otro tipo de semiconductor, ¿de acuerdo? Entonces veamos los resultados. No está cuando la barra se cierra, no sé qué ha pasado. No tengo la lámina, ¿no? Cuando se cierra el disturbio, pero lo podemos ver por acá. Acá más o menos he tratado de modelar el caso que estábamos analizando. Esta es una herramienta bien práctica para modelar este tipo de cargas, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya se junta esto, ¿no? La armónica 5 y 7 se eliminan y el THD que vimos en el caso anterior se baja 2% en la barra con enlace cerrado, y 2% pues es una buena distorsión, ¿no? Y ahí los condensadores sí pueden entrar, que esa era la conclusión, ¿no? del caso anterior. O sea, no había nada que hacer, no había nada que invertir en filtros ni nada, simplemente era cerrar, ¿no? Y completar la pareja del otro rectificador porque se había quemado y nada más. Entonces esa planta estuvo diseñada, esa planta se construyó en los años 70, entiendo, para que trabaje en ese cerrado, justamente para que de par en par eliminen quinta y séptima armónica, ¿no? Y con eso se lograba una distorsión de 2%. ¿Se acuerdan que estaba en 12? ¿No? Para ver la forma de onda resultante, esta es una plataforma PCCAT, ¿no? Ustedes la pueden bajar de internet y la pueden probar por una versión estudiantil. Y es sencillo, ¿no? Yo les puedo pasar inclusive este archivo para que hagan sus casos, ¿no? Entonces ahí tenemos el circuito Thevenin, ¿no? Y dos transformadores asociados al rectificador de 6 pulsos con las cargas, ¿no? Entonces las formas de onda
acá está. ¿Vieron? Igual a lo que vimos en la práctica, ¿no? En la industria que analizamos, ¿no? Este es el espectro de la onda resultante, ¿no? Y esta es la corriente esta es la onda resultante, ¿no? O sea, al final la sumatoria de esas dos ondas les va a dar una onda así, teórica, ¿no? Y esta no tiene armónico 5 ni 7 y tiene una distorsión de casi 12%. El espectro de corriente de esa onda, como vemos, no tiene quinta ni séptima, ¿no? Solamente tiene onceava, doceava y la 23 y 25, ¿no? O sea, es una onda más limpia, ya no me tengo problemas de la quinta, ¿no? Tendría ya que analizar esas armónicas, ¿no? Entonces acá siempre hay que tener cuidado con la compra de los transformadores, porque estos podrían ser drivers de variadores de velocidad y estos podrían ser trafos de aislamiento, ¿no? Tranquilamente. Entonces, si se aprovecha en hacer configuraciones desfasando ángulos, podríamos tener ciertas ventajas, ¿no? Respecto a armónicos. Entonces, ahora sí veamos impedancias. Esto ya lo hemos visto ayer. Y vamos a analizar las impedancias, ¿no? Un sistema eléctrico va a tener una fuente de corriente en algún nodo y eso se puede modelar como un disturbio, como una corriente a distintas frecuencias, el cual va a estar asociado a un transformador siempre que va a tener una impedancia X, o pueden ser varios transformadores, pero al final un equivalente va a ser una impedancia X, ¿no? Y siempre va a estar un Thevenin, ¿no? El Thevenin va a representar la red, pues, o la malla que hay aguas arriba, ¿no? A no ser que dibujen pues todo el sistema de distribución con todo el sistema de potencia, ¿no? Que para mí podría ser el caso, ¿no? Pero lo más práctico es representarlo con un Thevenin, ¿no? Bien calculado, lógicamente, ¿no? Entonces, el cálculo de la distorsión en la barra donde está la fuente de corriente va a ser igual a la corriente pues que se genera como carga distorsionante multiplicado por las impedancias del circuito Thevenin y la del transformador multiplicado por el orden de armónico, ¿no? Ese es digamos, la relación que hay, ¿no? Entonces, si es que eso va a estar relacionado a eso, tenemos que entender cómo se comportan las impedancias del tipo inductivo en el caso del transformador y el Thevenin. Se podría dar otro caso, con dos trafos en paralelo, con la misma fuente, ¿no? Y veamos cómo sería la distorsión. X con X, X medio, ¿no es cierto? Siempre y cuando tengan la misma impedancia, ¿no? Entonces ya voy a estar en otra condición. La distorsión de tensión va a ser la corriente que ya existe multiplicado por las X medios más X equivalentes, ¿no? Entonces, al cambiar una condición de impedancia, nos damos cuenta que la distorsión también se va a afectar. No es porque esté dejando de inyectar menos corriente, simplemente es porque estoy cambiando topología de red, ¿no? En algún caso va a ser menor. ¿No? En este caso, con un solo transformador, era X más X, X equivalente más X, porque lo demás es igual. Pero al poner dos trafos, tengo menos distorsión,
porque ya hay X medio, ¿no? X medios. Entonces, ¿qué significa esto? Que la distorsión va a estar ligada a la fuente de corriente y a la impedancia de la red, ¿no? Por un lado, yo podría disminuir corriente y tener menos distorsión, pero por otro lado, moviendo topologías, también puedo beneficiarme, ¿no?, en tener una menor distorsión. Y a veces eso sucede, ¿no?, en el tiempo, ¿no? En el tiempo las topologías van cambiando, ¿no? Antes había una sola troncal, ahora hay una troncal en paralelo, ¿no? El X-Thevenin va cambiando. Eso es lo que le decía ayer, ¿no? El X, al ser una variable que cambia en el tiempo, debido a que entran más centrales, entonces la distorsión también va a cambiar en el tiempo, ¿no? Las topologías van cambiando, ¿no? Mi red antes tenía un solo trafo, ahora tiene dos, entonces van a cambiar, ¿no? Y por otro lado, eso también es variable, ¿no? Porque si tenemos más producción, necesitamos más cargas, ¿no? Y va a haber más corriente. Entonces tenemos que entender por eso las fuentes de corriente, que al menos hemos visto algunas, ¿no? Y entender también cómo se comportan las impedancias en los sistemas eléctricos para poder dar algún tipo de solución para que la distorsión cumpla lo que dice la norma de calidad, ¿no? Porque hemos visto que la norma de calidad está orientada a la distorsión de tensión, solo de tensión. El primer componente, digamos, es la resistencia como componente general que está en todas las instalaciones, ¿no? Tiene un valor R que es casi constante en función a la frecuencia, ¿no? Casi no depende de la frecuencia, ¿no? Podría depender en algunos casos, podría ser cuando sucede el efecto Skin, ¿no? Ahí sí se podría decir que dependería de la frecuencia, pero muy mínimamente, ¿no? Normalmente la resistencia a 60 Hz es la misma a 120, a 180, a 240 Hz, ¿no? Entonces, como componente impedancia, eso para mí va a ser siempre un valor constante, ¿no? Eso es el primer concepto que debemos saber. Luego está el otro concepto, que es el valor de la inductancia, ¿no? La inductancia L, que puede depender de la frecuencia. Como impedancia sí depende de la frecuencia, ¿no? Porque la fórmula es 2pi frecuencia por L. Entonces ya de por sí está metida la frecuencia. Pero como valor de henrios también puede depender de la frecuencia, ¿no? Puede depender, ¿no? En algunas líneas largas, por decir, podría haber algún efecto, ¿no?, en donde L podría depender, ¿no? Pero en general Z depende de L y depende de la frecuencia, pero L se considera constante, ¿no? Entonces, si L depende de la frecuencia, según esa fórmula que ustedes la conocen, que es 2pi frecuencia HL o 377L, que es la multiplicación de 2pi por 60 Hz, va a generar de que su impedancia sea mayor a medida que la frecuencia incrementa. Es decir, si para 60 Hz es 10 ohmios, para 120 Hz va a ser el doble, ¿no? Porque ya no sería 60 sino por 120 o 2 por 60. Para la tercera armónica, que es 180 Hz, sería 3 por 60, o sea, 3 veces la impedancia que resulta la fundamental, ¿no? Esa es la relación. O sea, si para 60 Hz es 10 ohmios, para la quinta armónica será 50 ohmios, ¿no? ¿Cuál es el valor de placa que uno tiene de una bobina? Es la impedancia a la frecuencia industrial que tenemos, ¿no? Entonces, según la armónica que querramos analizar en nuestro sistema eléctrico, el Z va a adoptar un valor a esa frecuencia. Si lo entendemos así, vamos a resolver el caso correctamente. Pero si no tenemos esta consideración en las bobinas, vamos a tener errores, ¿no? Y una bobina representa a un transformador, porque el transformador tiene, ¿no?, su elemento, ¿no?, principal, pues es el X
en PU de cortocircuito, ¿no? Tiene R, sí, pero el predominante es el X. Entonces este X es una bobina que tiene que depender de la frecuencia de una forma lineal, ¿no? Otro elemento es el cable, ¿no? El cable tiene L y R, o una línea de transmisión, o un motor eléctrico que tiene un componente inductivo que va a tener ese comportamiento en función a la frecuencia. ¿Y qué frecuencias vamos a usar? Los múltiplos, ¿no? Porque son los que generan las fuentes de corriente. O sea, la fuente de corriente no genera armónica que no sea múltiplo, ¿no? ¿De acuerdo? En algún caso se podrá analizar la tercera armónica, sí, en temas, digamos, de distribución. Pero en potencia, las fuentes principales son quinta, séptima, onceava, treceava, ¿no? ¿De acuerdo? Y el tercer componente y último es el condensador, ¿no? Y el condensador es totalmente distinto porque su impedancia es 1 entre omega C. Es decir, se va a hacer más pequeño a alta frecuencia. Es por eso que se dice que el condensador de alta frecuencia es un cortocircuito, ¿no? Y la bobina es un circuito abierto, ¿no? Entonces, si yo tengo un condensador de 10 ohmios a 60 Hz, a la segunda armónica va a ser 5 ohmios, ¿no? A la quinta armónica 2 ohmios. Y así se va tendiendo a cero, ¿no? Y es un elemento que nosotros tenemos que caracterizar bien su impedancia, porque hemos visto que es un componente que siempre se usa para la compensación reactiva, ¿no? Los condensadores están en la compensación reactiva, ¿no? En algunos casos en los SBC, como hemos visto, controlados por tristores, ¿no? Entonces hay que caracterizarlos, ¿no? Entonces ese es el análisis preliminar, digamos, de los tres componentes que tenemos que conocer, ¿no? Porque al final en una red eléctrica estos tres se van a mezclar, y se van a mezclar de dos formas: o se ponen en serie o se ponen todos en paralelo, ¿no es cierto? O sea, los tres componentes que analizamos o bien van a tener una disposición en serie o una disposición en paralelo, ¿no? Entonces ya nos tocaría entender el equivalente a esto, que es un Z, y el equivalente a este, que es otro Z, ¿no? Antes de pasar a ver equivalentes, acá vamos a hacer un análisis ya con un valor numérico, ¿no? Entonces vamos a considerar una impedancia capacitiva de 100 ohmios y una inductiva de 100 ohmios, igualitas, ¿no? A 60 Hz. Entonces, si vamos a generar su scan de impedancias, tenemos que empezar a revisar armónica por armónica, ¿no? Y vamos a ver que para la segunda armónica una se va a ir a 50 ohmios el capacitor y el inductor se va a doblar a 200, ¿no? A la tercera empiezan a seguir el patrón que tienen de impedancia, a la cuarta y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya la armónica 10, la bobina vale 1000 ohmios, tiene un valor de 1000 ohmios y el condensador ya casi nada, 10 ohmios, ¿no? De los 100 que eran, ¿no? Eso también me da un indicador de que la bobina va a bloquear más corriente, ¿no? Porque su impedancia es más grande. Sin embargo, el condensador va a absorber más corriente, porque la impedancia es menor, ¿no? Y va a absorber qué tipo de corrientes, sobre todo las de alta frecuencia, ¿no? Porque ya para la armónica de alta frecuencia ya no encuentro impedancia, va a preferirse irse por el condensador, ¿no? Entonces, si ploteamos esto, las gráficas
que hemos visto, ¿no? El condensador va a tender a 0 para cada armónica, ¿no? Se va a hacer 0. Mientras que la bobina empieza a tener más resistencia y seguramente va a bloquear más corriente armónica que el condensador. ¿No? Entonces, eso es, vamos a hacer un ejemplo después. Para analizar los sistemas en serie, ¿no? Por ejemplo, cuando ya la disposición está en serie, el set equivalente va a tener esa fórmula, ¿no? Y ahí lo que vemos es el valor de H que va acompañado a la impedancia, es para representar correctamente la impedancia de la bobina a cualquier frecuencia, porque si no le pongo el valor de H, voy a tener errores en mi cálculo. Y luego está el ángulo, que es el arcotangente de esa relación de impedancias. Vamos a ver después cómo se comporta esa impedancia en un gráfico para entender mejor. Ah, sí, hay un error ahí, es al cuadrado, tiene razón. Corrijan ahí en su hojita. Es módulos al cuadrado, ¿no?